Y le agradezco al coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, Rubén Moreira, que esté con nosotros. ¿Cómo está, diputado? Qué gusto saludarlo. Muchas gracias por la llamada y estoy a sus órdenes. Gracias, diputado. Pues hace unos minutos ya se aprobó en lo general esta iniciativa que pues modifica las pensiones en nuestro país, crea este Fondo de Pensiones del Bienestar. ¿Qué va a significar para México esta medida que está tomando el grupo mayoritario allí en la Cámara de Diputados? Pues rápidamente yo les comentaría tres cosas. La primera, que un buen grupo de trabajadores, extrabajadores, beneficiarios de ellos o tal vez herederos de muchos, pues van a ver en peligro su patrimonio. La segunda, que es un hecho inusitado, esta autorización legal para extraer de las cuentas de personas, porque las AFORES son cuentas con nombre y apellido, extraer su dinero para utilizarlo en este fondo. Y el tercero es que el fondo, la ley que se votó, pues no explica exactamente para qué lo quiere. Mucho se dice, mucho se ha difundido de que serviría para dar pensiones más altas. Falso, eso no dice la iniciativa. O de que serviría para una pensión fabulosa de X cantidad, tampoco dice la ley. Entonces, eso es lo que hoy estamos enfrentando. Yo creo que el gobierno ya tiene graves problemas financieros y está buscando bolsas de dinero para utilizarlos. Diputado, entiendo que puede ser afectado o pues tocado por este Fondo de Ahorros del Bienestar más o menos 18 millones de trabajadores, tanto con los que ya están jubilados como los que se van a estar jubilando en los próximos años. ¿Esto no ameritó tomarse un poco más de tiempo, sobre todo ante las observaciones que ustedes estaban haciendo a la iniciativa? Quizá seguir pues esta práctica parlamentaria que se ha dado en reformas tan importantes como esta de un parlamento abierto. No vi que ni siquiera tuve noticia de que se haya hablado con sindicatos. La propia CTM dijo que no era una buena iniciativa. Entonces me parece que dentro de la sociedad había más rechazo que beneplácito por esta iniciativa, ¿no? Efectivamente, son iniciativas, esa más la que ya llegó a Cámara de Diputados como minuta sobre el amparo y sobre la amnistía, pues son eventos legislativos inusitados. A una semana de que se termine el periodo de acá de la Cámara de Diputados, en el ocaso del gobierno de un presidente, y sin consultar a la ciudadanía. La CTM hoy, en voz de Tereso Medina, líder coahuilense de los obreros, se subió y fijó un posicionamiento en contra de esto, pero fueron muy pocas las voces obreras. Los grandes sindicatos o el sindicato de maestros pues no dijeron nada, no obstante que se están llevando dinero a sus trabajadores. Diputado, nos han dicho que con esta iniciativa ya vamos a tener pensiones al 100% de nuestro último salario. Si ganamos, vamos a pensar, un salario ya para una persona que se va a jubilar de unos 25 o 30 mil pesos, que ese es quizá un salario bastante alto para una persona que está laborando. ¿A poco vamos a tener una pensión de casi 25 o 30 mil pesos por el resto de nuestras vidas cada mes? Claro que no. El presidente en el mes de enero dijo que iba a haber pensiones al 100%, luego mandó una iniciativa, pero eso no decía, esa iniciativa la congeló Morena y hoy mandaron esta otra. Si ustedes leen, en ninguna parte del texto de la iniciativa habla de pensiones al 100% y mucho menos de cantidades. Eso lo dicen los oradores de Morena, lo dicen algunos personajes políticos, pero la iniciativa no dice nada. Hombre, si eso dijera y hubiera fondos para garantizarlos, pues uno lo apoyaría, ¿no? Pero ni hay fondos para garantizarlo, los pocos fondos tienen dueño, por otro lado, pero además no dice eso. Es una tomada de pelo, yo entiendo, estamos en elecciones, pero se ha llevado al extremo esto de hacer narrativas políticas, pues llevándolo hasta la tribuna del Poder Legislativo. Oiga, entonces, diputado, con este fondo, entonces ya el gobierno ya se está metiendo a la bolsa los 40 mil millones de pesos que él mismo ha diagnosticado existe en estas pensiones que no son reclamadas y que están en las AFORES. Eso ya, vamos a pensar que legislativamente aprobándose ya la reserva o rechazándose las reservas en las próximas horas que ustedes pusieron, entonces ya el gobierno ya tendría esos 40 mil millones de pesos.
En principio sí va a Senado, pero ellos lo van a votar pasado mañana. Ya está todo, ya Morena ya digamos que armó el atraco, entonces lo van a votar pasado mañana y pues lo van a publicar. Sin embargo, la oposición va a presentar una impugnación ante la Corte, igual que sucederá cuando esté la ley de amparo y la ley de amnistía, y esperamos que la Corte defienda a los trabajadores y entonces evitemos este saqueo y además este precedente, porque como insisto, son cuentas con nombre y apellido, con número. Entonces, es un precedente que después, si hay cuentas bancarias de otro tipo, pues se metan y saquen el dinero. Lo propio es que estuvieran difundiéndole a toda la población de que hay un dinero en las Afores y que si el padre, madre murió y trabajó en forma formal, pues el euro puede ir a sacar dinero, avisarles a nuestros paisanos en Estados Unidos que ahí tienen un dinero, en fin, incluso que algunos se pueden jubilar con ese dinero. Claro, por supuesto. Oiga, diputado, ¿y qué va a pasar? Porque ustedes también les llegará la ley de amparo, esta que se modificó en el Senado. ¿No podría afectarse esta ley de pensiones que ustedes van a impugnar ante la Corte si es que aprueban también la mayoría esta modificación al amparo que ya fue aprobado en el Senado? No, porque por tiempo vamos primero en esta. Pero fíjese que usted está diciendo algo importante. Quitar el amparo con efectos generales, quitar la suspensión del amparo, es precisamente para evitar este tipo, o sea, ellos, para evitar oposición a este tipo de cosas. Una persona puede ampararse contra esta ley, obtener la suspensión y cuando gane además que tenga efectos generales, y ya no tendría que presentar el amparo porque ya lo presentó usted, poniendo ese ejemplo. Bueno, pues esta iniciativa que mandó el presidente por vía de Ricardo Monreal es para que la gente no pueda pararse con estos efectos que le comento. Es un retroceso terrible en materia de derechos humanos. Y dos temas ya por último, diputado. La primera, el aprobar una ley en estos momentos con este grado de promesa, que obviamente cualquiera firmaría tener una pensión como el último salario de por vida, pues creo que hasta con los ojos cerrados todo mundo firmaría, pero en un periodo presidencial, en un periodo electoral, ¿esto no sería un agravante para la propia elección? Claro, mire, en varias rutas. La primera, a la Sheinbaum le mandaron estas iniciativas pues para acotarle su discurso y para sujetarla a una narrativa. Y la segunda, a Xochitl, pues este tipo de fantasías hacen que la gente tal vez voltee para otro lado, cuando son fantasías, es falso, esa atención no está en ninguna parte del texto, están engañando a la gente, pero sí se van a llevar su dinero, eso sí. Y por último, siempre el asunto, nos lo han dicho los últimos presidentes que han gobernado este país, el problema de las pensiones en México es un problema que tarde o temprano va a estallar, más allá de estas iniciativas que ustedes van a impugnar, porque va a llegar el momento en el que haya muchísimos más trabajadores jubilados que trabajadores que estén en activo. El aprobar una ley no podría traer inestabilidad para la economía mexicana para el próximos 6 años, el periodo de gobierno, y que ya algunos capitales pues puedan ya quitarles calificaciones positivas a la economía mexicana por este asunto. Se lo planteó de esta manera. La Secretaría de Hacienda mandó lo que se llaman precriterios económicos. El año que entra se va a requerir más deuda. Este sexenio va a terminar con 17 billones de pesos de deuda, es decir, 7 billones más de los 10,000 que dejó el presidente Peña. El año que entra van a pedir otro billón y la deuda va a ser del doble del presupuesto. Y una parte de esa deuda también está en el pago de las pensiones. Se echaron a perder 6 años para discutir los temas pensionarios, porque hay muchas maneras de arreglar este problema, a partir del hecho de que el 60 o más % de la población tiene trabajo informal. Se pudieron haber hecho cosas interesantes para fondear los sistemas pensionarios. Al contrario, por ejemplo, en el caso de los sistemas pensionarios universitarios, se quitó un fondo muy importante que estaba en el presupuesto que servía para apoyarlos. Al gobierno le gusta tener atada a la gente, al gobierno le gusta construir narrativas salvadoras, pero esto no va a durar mucho, y si no, veamos lo que dicen los precriterios de Hacienda.
el año que entra tendremos graves problemas económicos en este país. Pues sí, sí, porque en la que nos estaríamos metiendo no habrá dinero que pueda alcanzar para pagar estas pensiones que, como bien dice diputado, lo prometen, pero no está en el papelito, y a la hora que los que voten a favor pues vayan a decir pues siempre no, y eso creo que será pues también un costo importante para ustedes como políticos, en especial hablo de la mayoría de Morena, y también para el país en cuestiones económicas. Por lo pronto, diputado, le agradezco mucho, lo vamos a estar molestando para que nos explique pues esta iniciativa y sobre todo las medidas que se van a tomar allá en la oposición en torno a la aprobación de este fondo de pensiones del bienestar. Muchísimas gracias, diputado. Gracias, a la orden. Muchísimas gracias. Pues ahí está el asunto, ya estuvo votado en lo general, hay 230 reservas puestas por la oposición que seguramente